Hola a todas, a todas, todos y todes. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo ciclo de formación, justamente que trata sobre la crisis hídrica desde una perspectiva feminista. Contarles que yo soy Carla Vargas y voy a acompañar, y tengo a mi compañera Tamara Navia, con quien vamos a acompañarlos como monitores en esta serie de clases que se van a ir dando. Eh, es- Quiero contarles también que esta es la quinta versión de la Universidad Socioambiental año 2023, que es organizada por ONG FIMA junto con la Fundación Friedrich Ebert y la cooperación de la Universidad de Chile. Bueno, el tema principal de este año fue nuevas formas de pensamiento y para esta versión el objetivo es generar un espacio educativo de reflexión ciudadana en torno a lo público, lo nacional e internacional y respecto a los principales desafíos en cuanto a la crisis climática y ecológica. Para facilitar el desarrollo de la clase que se va a realizar el día de hoy, por la amplia convocatoria que generalmente tienen estos cursos, les pedimos que permanezcan con sus micrófonos silenciados y también les recordamos que dentro de lo que ustedes puedan también y sus circunstancias mantener las pantallas encendidas. A su vez también el chat va a estar habilitado para que ustedes puedan comentar y emitir sus opiniones en todo momento, y también a partir de la dinámica de la clase pueden existir espacios también para poder intervenir. Bueno, sin más voy a dar paso a las tres profesoras que están a cargo de este ciclo. María Cristina Franco, profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de NEST y ENEAS de la Universidad de Chile. A Patricia Retamal, profesora de Historia y Geografía, magíster en Género y Cultura y doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad por la Universidad de Chile, coordinadora de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y Macarena Salinas, quien es licenciada de Ciencia de los Recursos Naturales de la Universidad de Chile, encargada de iniciativas de formación tanto en el CR2 e integrante de NEST. Agradecemos mucho la presencia de estas grandes profesoras que van a estar acompañándonos en este ciclo y sin más que decir les doy el paso a María Cristina. Muy buenas tardes, gracias Carla, gracias a FIMA por este lindo espacio. Para nosotras es un placer poder compartir nuestras clases o conocimiento de una manera mucho más amplia y democrática y gratuita. Eh, Estamos aquí con Patricia y, y Maca. Representamos a ENEAS, un programa interdisciplinario de la Universidad de Chile que trata de temas de agua, energía y sustentabilidad de una manera muy crítica e interdisciplinaria. Y elegimos dar el siguiente curso, el curso que a lo que se han inscrito, uno porque tiene mucho que ver con los temas que estamos investigando, segundo porque encontramos muy importante la pregunta que nos hacen muchos colegas, ¿no? Cuando vienen y dicen, pero ¿qué tiene que ver el feminismo con el agua? ¿Qué tiene que ver el feminismo con el cambio climático o la escasez hídrica? ¿No? Entonces, para nosotras es un espacio donde podemos hacer como estas conexiones. Y tercero, queremos hacer esta conexión entre el agua o el medio ambiente o las problemáticas ambientales con el género y el feminismo, ya no desde una manera como victimista del rol de la mujer, ¿no? Como que somos las pobres que más sufrimos cuando hay daños ambientales, sino para dar una mirada como mucho más amplia, un poco más allá de los impactos de los problemas ambientales por género y pensar también cómo desde el feminismo se pueden dar unas respuestas. Todo eso, como entienden, como son 3 sesiones, es bien acotado el espacio y el tiempo, intentaremos de hablar de lo más que podamos y esperamos también que podemos tener como harta interacción con ustedes en estas 3 sesiones. Dicho eso, voy a dar la palabra a Patricia. Quizás sería interesante como recapitular un poquito estas 3 sesiones muy brevemente. En esta primera instancia, Patricia va a hablar de teoría de género y teorías feministas. En la siguiente sección yo voy
a presentar un poco cómo se construyó la crisis hídrica en Chile, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las respuestas. Y en la tercera, Macarena va a hablar de la participación en la gestión, como estos desigualdades que existen con respecto a las mujeres en esta participación y las respuestas feministas frente a la crisis hídrica. Eso. Patricia, te dejo la palabra. Súper. Bueno, muchas gracias María Cristina, gracias Macarena, gracias a ONG FIMA y a Claudia Rojas que también nos ayudó a hacer esta iniciativa. Nosotros ya veníamos trabajando hace un par de años en un curso muy similar a este que damos en la Universidad de Chile, que se llama actualmente Agua y Feminismo, Crisis Hídrica desde una perspectiva interseccional. Entonces, nos motivamos a hacer este curso por los motivos que ya dijo María Cristina, ¿verdad? Y porque creemos que la ampliación de estos conocimientos, la sensibilización, por supuesto, van a aportar a enfrentar este problema, pero incorporando también a las voces de mujeres y disidencias en las respuestas que pueden haber. Y en base a eso, el primer módulo, y esto es lo que les voy a presentar a continuación, tiene que ver con comprender el problema desde las teorías de género. Y eso siempre lo hacemos en los cursos de este tipo o de género y otras problemáticas, pensando en que siempre es importante entender el fenómeno a nivel estructural, ¿verdad? Y si es que nosotros lo logramos identificar a partir, bueno, reconociendo la historia que hay en el movimiento feminista y asimismo la construcción de conocimiento desde las teorías de género y feminismo, también de alguna forma reconocemos la importancia de ese recorrido y tenemos muchas más herramientas también para argumentar por qué es importante hablar de este fenómeno, de esta crisis, desde esta perspectiva. Así que a continuación les voy a mostrar una presentación. La idea es que ustedes vayan haciendo comentarios, bueno, si quieren también interrumpir, hacer preguntas, no hay ningún problema, podemos detener la presentación y conversar también sobre lo que vaya surgiendo en el camino. Y al mismo tiempo también les vamos a hacer una pregunta general que se las voy a presentar a continuación, pero antes voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Pero no está ahí sí, ¿o no? No, ahí, ya. Entonces, bueno, nuestro curso, Género y Feminismo, la primera sesión, Crisis Hídrica en Chile desde una perspectiva feminista, discutimos este nombre a propósito, bueno, que no es cambio climático, ¿verdad? Es una crisis que estamos viviendo y por eso la importancia y la relevancia para nosotros de participar en estos espacios. Y el objetivo de esta sesión en particular tiene que ver con lo que dije anteriormente, que es comprender las teorías de género y feministas desde una perspectiva crítica y al mismo tiempo de inmediato profundizar un poquito en qué les motivó a tomar el curso. Y entonces, en el qué te motiva, les dejé un link en el chat donde se pueden meter a Menti e introducir este código y ir dejando en 3 palabras, algo muy sencillo, el motivo o la intención o lo que quieran ustedes identificar como principal motor que los llevó a estar hoy conectados a las 7 de la tarde durante esta sesión. Así que les dejo esa pregunta y luego vamos a ir interactuando sobre lo que ustedes comentaron, ¿verdad? Para retroalimentar un poco y hacer un poco más lúdica la sesión. A ver, me indican si es que con dedito para arriba, como ustedes quieran, si es que lograron meterse al Menti, si ve algunas caras de aprobación, dedito para arriba, ya supe, está funcionando. Entonces ahí la maca me va indicando a ver si se va llenando, si es que lo ponemos al tiro o lo ponemos al final. De a poquito van llegando algunas respuestas, así que esperemos un poquito más Ya, para que vayan ingresando. ya, tú me avisas por interno, Maca, pero no se pierdan ahí. Bueno, ¿qué les motivó? Eso. 3 palabras, a ver si es que logramos llenar esa nube y de alguna forma también reconocernos en este espacio virtual a partir de sus motivaciones. Ya, entonces yo voy a iniciar con esta imagen pensando que es el pilar de nuestro trabajo, o al menos de la reflexión que queremos profundizar en el curso, pensando en que efectivamente estamos experimentando una crisis hídrica, que la
evidencia de esa crisis hídrica la están experimentando hoy día hombres, mujeres, familias que no están teniendo acceso a agua, ¿verdad? Y que solamente están siendo sostenidos, alimentados a partir de planes, programas relacionados con camiones aljibes, y que es una crisis que finalmente transforma e impacta la forma de vida de comunidades, familias, hombres y mujeres. Y lo estamos viendo muy visiblemente en nuestro entorno, ¿verdad? Aquí hay algunas imágenes del Cerro San Cristóbal. En general, uno viaja y bueno, se acuerda, oye, aquí había mucho más verde de lo que hay actualmente. Está pasando. Y bueno, hoy día en la región metropolitana, en Santiago, tenemos una ola de calor súper poco normal para la fecha, y así también el cambio se está viendo en todo el mundo. Eso solamente para pensar y ubicarnos en la temática que estamos abordando. Y esa crisis hídrica va a ser experimentada por hombres y mujeres de forma diferenciada. Esa es la premisa del curso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se experimenta? ¿Cuáles son los efectos diferenciados? ¿Y por qué hay efectos diferenciados? Tiene que ver eh, por distintas, bueno, las teorías ya lo han dicho, por la división sexual del trabajo, por los roles diferenciados que tenemos, naturalizados, culturales, por distintos tipos, pero de alguna forma el peso por sobre la crisis hídrica se lleva de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Y esa es la premisa, y hay mucha literatura al respecto, y debiese ser necesario seguir investigando, sobre todo en la situación actual que nos encontramos. Entonces, solamente para empezar, dar esas luces, y que me imagino que vamos a hacer un correlato también con lo que van poniendo en sus respuestas. No sé si es tiempo ya de mostrarla, Maca. Sí, ya nos han ido llegando varias respuestas, así que esperémoslo Ya, mientras tanto, a ver ya. si sale bien. Voy a Te doy el pase ahí compartir. para que lo muestres. Eso. Ya, súper. ¿Me avisan si se ve? Sí se Sí, ve, ahí se Mac. ve. Ya. Ahí ya, súper. El vínculo socioecológico, buscar respuestas, investigación, contexto, diferencia, justicia, curiosidad, lo que más ha faltado. Qué interesante. Bueno, feminismo, humedales, también es algo muy interesante. Aprender, saqueo, gratis, cuidado, educarme, muy bien. Visión del feminismo, súper bien. Complementar información, mujeres, contextos, ay, eso ya lo había leído. Aprender más, lucha, desigualdad, súper bien. Creo que estamos en la misma sintonía con esas palabras clave. A ver si ha cambiado un poquito. Nuevas perspectivas, maternidad, qué interesante, sequía, preocupación, turberas, ah, mira, súper, crisis hídrica chilota, mira qué interesante, estando tan al sur. Ya, Igual yo complementaría que si, porque por ejemplo hay harta cosa de Chiloé, ¿no? La crisis hídrica, las sí, turberas, entonces claramente hay cosas que no vamos a tocar, entonces por favor aprovechen el espacio de preguntas para preguntarnos, para poner, digamos, como en la conversación temas que a ustedes les interesen. Eso. súper, ya, genial, funcionó. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer en este momento sobre esa misma pregunta que los motivó? A ver si alguien se anima, o vamos de lleno al contenido. También pueden poner las preguntas en el chat. Ya, sigamos con la presentación entonces. Ya. Entonces, como yo les decía inicialmente, me es difícil comprender la temática si es que no logramos abordar la historia del movimiento feminista y cómo esa dotó de contenido, o más bien generó quiebres epistemológicos en las distintas disciplinas, ya que hay un panorama general de un montón de imágenes. No sé si reconocen alguna de ellas, si se saben sus nombres, de el grupo de mujeres o de alguna mujer en particular, lo pueden poner en el chat. Pero esto simplemente es como una pincelada de todas aquellas mujeres que permitieron en el fondo ahora estar hablando de lo que estamos hablando, visibilizando las demandas a partir de sus propias voces y experiencias en contextos históricos súper diferentes, pero que nos han permitido hablar de distintas olas o hitos del movimiento feminista. Entonces, en base a eso,
Vamos a profundizar a continuación sobre esos hitos y olas, considerando un concepto clave que hoy día nos permite también hablar de la experiencia multisituada o incorporando diferentes categorías, que es la interseccionalidad, y que nos ha ayudado mucho como investigadoras a reconocer que también el lugar de donde yo habito, el lugar en el que me desenvuelvo, también va a ser parte de esa intersección, ¿ya? Entonces, para partir los hitos globales de la historia de las mujeres, bueno, tenemos 4 olas, nunca son tan estrictas, siempre no son fijas, ¿verdad? Son bien móviles, pero finalmente están los que nos dan un contexto general en donde nos ha permitido ubicar en términos históricos la lucha de las mujeres, y que de alguna forma esas mismas luchas han incidido en la historia política, social de las mismas mujeres. Entonces, partimos con la lucha de los derechos por la igualdad en la Revolución Francesa. La segunda etapa es por los derechos civiles y la famosa etapa de las sufragistas, ¿verdad? Y que también caló hondamente en Latinoamérica. La tercera etapa tiene que ver con el reconocer los derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo reconocer que no somos iguales entre nosotras, que va a ser muy diferente la realidad latinoamericana, de las mujeres del sur, de las mujeres del norte, de las mujeres europeas, y en esta etapa se empiezan a visibilizar esas diferencias y hay que considerarlas para en el fondo también optar a derechos que sean también situados. O sea, no podemos obligar a las mujeres blancas a interceder por las mujeres, ejemplo, de Oriente, ¿verdad? Siendo que son procesos histórico-culturales radicalmente distintos. Y en la cuarta ola se dice que actualmente estaríamos experimentando una cuarta ola, ¿verdad? El Mayo feminista se decía, no, es la tercera ola en Chile, no, es la cuarta ola. Bueno, está siempre esa característica que en el fondo nos indica lo nuevo, lo que está sucediendo actualmente y las luchas que hoy día se visibilizan a partir de las demandas que las mujeres de nuestra generación, digo, las que estamos todas acá, han intentado visibilizar en distintos espacios, demandas políticos, en la calle, en los barrios, etc. Solamente para ubicarnos en el tiempo. Y esto es clásico y siempre hay que tenerlo presente, porque no empieza de hace poquito, sino que esto lleva siglos, y por eso es importante también reconocerlo. Me voy a situar en la tercera ola a propósito del concepto que les hablé anteriormente de interseccionalidad. Y aquí, bueno, hay un debate en cómo se cruzan estos contextos con Latinoamérica, pero siempre es interesante discutir lo que pasó en el norte a propósito de esta tercera ola, en donde a partir de, bueno, de la segunda y de la exigencia en torno a los derechos civiles y políticos de la segunda ola, aparecen hoy día más visibles en esta etapa las opresiones de raza, de clase, de identidad de género, ¿ya? Y la perspectiva interseccional se empieza a vislumbrar a propósito de académicas o activistas de color negro que empiezan de alguna forma a posicionarse en espacios que estaban vetados antes para ellas. Entonces hay una reivindicación de la autonomía de las mujeres y del derecho de vivir una vida libre de violencia, una violencia más bien que se aborda no solamente desde la violencia que se vive internamente en los hogares, sino que hay una violencia política, hay una violencia en el cotidiano, me desplazo por la calle y ya estoy siendo violentada, y ellas son las primeras mujeres que de alguna forma políticamente lo posicionan, y empezamos incluso a generar un diálogo teórico a partir de esos mismos conocimientos. Y para eso es súper interesante, y lo abordamos en la mayoría de las clases sobre interseccionalidad, que tiene que ver con el trabajo que hizo la abogada Kimberly Crenshaw. Y ella lo que dijo, bueno, al ser abogada y al experimentar todas las desigualdades en el mismo ejercicio de la profesión, lo que hace es indicar de que no solamente la experiencia situada de las mujeres negras es motivo o es una experiencia de opresión, sino las leyes están articuladas de tal forma que oprimen a las mujeres negras. Y el decirlo, solamente el decirlo, generó un cambio o empezó a generar un movimiento mucho más sostenido argumentativamente, y al mismo tiempo agrupó también a las mujeres negras en torno al derecho de las mismas, para de alguna forma dar un giro a esa situación de opresión estructural que se estaban
se está experimentando. Entonces, desde ese momento se aborda este concepto, la corriente de interseccionalidad, dando cuenta de estas diversas opresiones, ¿verdad? Y no solamente se hace de forma, lo dije, de la experiencia personal, sino que hay un trabajo empírico que permite sostenerlo. Y eso es lo más interesante y lo que cambia de alguna forma y ayuda a generar este cambio al momento de abordar, en este caso el derecho, pero también la historia. Entonces, hay un cambio muy interesante en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento. Y solamente para complementar en este concepto y cómo lo utiliza la autora, hace estos ejemplos legales en donde da cuenta de un juicio, y esto es muy interesante, que se tiene en contra de la General Motors, en donde están expulsando, echando de forma injustificada a mujeres negras por el solo hecho de ser mujeres negras. Entonces, la interseccionalidad finalmente fue un prisma para sacar a la luz dinámicas dentro de la ley de discriminación que no estaban siendo apreciadas por los tribunales. Es lo que hoy día se discute y por eso es interesante traerlo ahora, que es el defender o que los tribunales cuando operan o cuando están viendo situaciones de violencia de género, lo hagan con perspectiva de género. ¿Ya? Imagínense en estos años, en los años 60, cómo era abordar o introducir la perspectiva interseccional en este tipo de situaciones. Entonces, un avance que generó un antes y un después, ¿verdad? Y que impacta también a Latinoamérica. Aquí solamente un relato en donde las mujeres fueron detenidas y esto es un ejemplo súper evidente del trabajo y el impacto que generó. Aquí voy a pasar. Bueno, y ese impacto generó un eco en Latinoamérica, sin embargo, se dice que en Latinoamérica esto ya estaba abordado hace muchos años antes. Y para eso, bueno, dos autoras que son muy relevantes y que las invito a buscar, a leer, a seguir, y seguro más de alguna de ustedes las ha leído, tienen que ver con Ochicuriel y Mara Viguero. Y ambas han abordado el concepto de interseccionalidad en el continente. Siguen sosteniendo que es una herramienta útil para entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras categorías que contribuyen a experiencias de opresión o privilegio. Y se basa en la premisa de que la gente vive identidades múltiples derivadas de las relaciones entre el sexo, la raza, la clase, la sexualidad, la edad, las capacidades diferenciadas, etc. Y acá hay un elemento súper interesante porque lo que pasa con la historia latinoamericana, una historia que en sí misma es colonial, ¿verdad? Pero en una época, en el siglo XV, ¿verdad? No es similar al colonialismo que se vive en África, en India, ni en países de Oriente, etc. Es un colonialismo que las mismas autoras intentan descifrar como parte radical de la historia y de la autonomía de las mujeres que ha dejado marcas, sin embargo esas marcas se expresan de forma diferenciada en la actualidad. Entonces eso es lo que intentan ambas autoras de generar un recorrido histórico. Nuevamente la historia es importante para reconstruir de alguna forma las voces de las mujeres, sobre todo en el continente, y al mismo tiempo, bueno, pensarnos y situarnos políticamente bajo demandas actuales. Entonces aquí la edad, la etnia, la clase, el género, el lugar, la sexualidad son parte del entramado de la interseccionalidad. Me atrevería a decir que aquí el lugar sí toma un peso relevante por la misma condición histórica de las mujeres latinoamericanas. Entonces, finalmente esto contribuye al pensamiento político y también caribeño que ha estado marcado en este contexto por la colonización y la conquista que impuso la esclavitud indígena y africana en un momento histórico que, a pesar de que pasó hace siglos, sin embargo deja marcas y que actualmente se logran ver en la actualidad. Y acá Mara Viveros lo que hace en su paper, en su trabajo, es que ella dice, bueno, en Latinoamérica se hablaba hace muchos años de interseccionalidad, solo que no se ocupaba la palabra. Entonces, claro, es interesante hacer el recorrido del concepto desde el norte hacia el sur. Sin embargo, la autora colombiana lo que ha de alguna forma dado a conocer es que las historias, los relatos de las mujeres
en su espacio doméstico y en el espacio político ya daban cuenta de una perspectiva interseccional. Y aquí ella hace una alusión a una pintura que representa a la mujer negra desnuda con los labios y senos hipertrofiados y que ha sido interpretada como una alegoría del lugar de las nodrizas negras en la sociedad brasileña. Que las nodrizas negras cumplían un rol fundamental para la reproducción de la vida en dichas familias, sin embargo eran absolutamente invisibilizadas. Entonces, con esa historia, ella de alguna forma da a entender de que la interseccionalidad marcó profundamente la historia latinoamericana, pero nunca se logró conceptualizar de la forma que lo hicieron las norteamericanas, pero ahora se resitúa al contexto actual e histórico y se dota de mayor contenido, ¿verdad? Y hoy día las investigaciones tienen un carácter, las investigaciones feministas latinoamericanas están siendo dotadas con un carácter interseccional por lo interesante que es involucrar en la discusión, en el relato, estas múltiples categorías que nos cruzan a todas nosotras, ¿verdad? Y al mismo tiempo, lo interesante de la interseccionalidad, pero ya llevándolo al territorio, es que, y bueno, todas nosotras de alguna forma hacemos eh, investigación territorial desde una perspectiva feminista, es que nos damos cuenta que la escala no es una, ¿verdad? Y que podemos dimensionar también esta interseccionalidad con la multiscalaridad. Y esto tiene que ver con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? O con una escala más local, que tiene que ver con el lugar donde habito, donde me desenvuelvo cotidianamente, y asimismo una escala nacional, si uno está viendo una situación de política pública o una cuestión económica, y al mismo tiempo una escala global. Y esa multiscalaridad también va a nutrir una discusión al momento de estar hablando de una situación ahora, con lo que estamos, con lo que nos convoca, ¿verdad? La crisis hídrica. Lo importante de ver el fenómeno en la multiplicidad de escalas va a dotar de mayor contenido, análisis y reflexión a las problemáticas que estamos abordando. Entonces, la teoría de género nos ha permitido identificar estos conceptos que de alguna forma profundizan en el problema, pero al mismo tiempo amplían la mirada sobre cuestiones que les están sucediendo a a las mujeres, a las comunidades, a las diversidades, pero amplía el foco pensando en que no solamente hay una situación plana en un lugar, sino que podemos intensificar la mirada viendo la multiescalaridad y al mismo tiempo integrando nuevas categorías. ¿Algún comentario o comentario, pregunta? Aquí estoy viendo el chat. Eso, que estaban respondiendo sobre las imágenes. En Brasil, Leila González, perfecto. Ya. Bueno, y siempre en esta sesión me dicen, bueno, ¿y dónde está el feminismo latinoamericano? Lo empezamos a abordar desde el momento en que empezamos a decir que el feminismo latinoamericano ha nutrido la conceptualización del feminismo y su teoría, y esto es muy interesante porque finalmente el feminismo de la Yayala ha logrado fortalecer la visión de nosotras las mujeres del sur, con nuestras diversidades y con, sobre todo, la diversidad territorial en la que habitamos. Y bueno, y acá está Silvia Rivera Cusicanqui, que es una académica, activista boliviana muy relevante para comprender también la historia, sobre todo decolonial, que ha experimentado el continente y que nutre también la discusión teórica y política. Eh, Habla del cuestionamiento de la idea de liberación, porque ¿de qué nos vamos a liberar nosotros los latinoamericanos, verdad? Que es el caso indígena. En el caso indígena resulta un esfuerzo de la lógica colonial capitalista. ¿Liberarse de qué? Cuestiona el universalismo del feminismo liberal, urbano, academicista, blanco, burgués, que todo el tiempo está haciendo esta discusión, vuelve a la palestra a propósito de los intercambios con el norte, con el sur, que son intercambios que son muy fructíferos. Prueba de ello es el intercambio que hay con el concepto de interseccionalidad, ¿verdad? Pero la dificultad está cuando se intenta imponer, ¿verdad?
visiones y realidades que han sido experimentadas en el norte, en Europa, bajo condiciones políticas y sociales radicalmente distintas a las experimentadas en Latinoamérica y asimismo también con las mujeres de Oriente, etc. Esa es una discusión súper interesante y que finalmente en Latinoamérica se ha logrado posicionar una voz. Y a propósito de las olas del movimiento feminista, es la tercera ola la que de alguna manera logra impregnar también esa discusión. Entonces, yo les decía inicialmente la tercera ola / interseccionalidad. La tercera ola también en Latinoamérica logra de alguna forma fortalecer las distintas visiones que se tienen desde el continente, sobre todo en un continente que en la década de los años 70 sufre sistemáticamente dictaduras cívico-militares y en donde las mujeres que no eran activistas salen a las calles en búsqueda de democracia y al mismo tiempo de familiares detenidos desaparecidos. Entonces ahí esto marca también la historia latinoamericana y la fortalece bajo el discurso de no más opresión y también de robustecer la democracia en los distintos países. Y si lo llevamos a un contexto, de nuevo, de literatura o de trabajo empírico, y de la mano con el trabajo más bien viendo cómo son los efectos en distintos territorios sobre el avance, por ejemplo, del extractivismo, académicas como Astrid Ulloa han permitido identificar los efectos diferenciados entre hombres y mujeres frente al avance de estos modelos económicos que de alguna forma para los gobiernos progresistas latinoamericanos avanzan de forma desmedida, que es la crítica que se hace eh, sin solamente viendo el fortalecimiento económico, ¿verdad? Pero generando quiebres en las comunidades y particularmente atribuyó a lo que hace es observar cuáles son los efectos en la vida de las mujeres. Entonces se pregunta cómo las construcciones de género se expresan en el extractivismo minero, que ella evalúa en Colombia. ¿Por qué en el extractivismo minero se incrementa la violencia hacia las mujeres? Es una pregunta que ella intenta responder a través de su trabajo, cuáles son las resistencias y alternativas que generan las mujeres frente a los extractivismos, incluido el minero. Y estas son preguntas y trabajos empíricos que nos dotan a todas nosotras a, bueno, preguntarnos frente a la situación actual del modelo extractivo, del cambio climático y de la crisis hídrica, cómo afectan finalmente estos cambios a las mismas mujeres. Entonces, este tipo de trabajo, desde la geografía, desde los estudios territoriales con perspectiva de género, nos permiten argumentar y nos permiten también generar una línea de trabajo en el continente sobre cuál es la experiencia diferenciada y los efectos de este tipo de modelo económico. Entonces, en el contexto extractivo, el cuerpo de las mujeres se vuelve un escenario también de conflicto, y ahí volvemos a la idea de la multiescala, y las mujeres se hacen parte de los procesos mineros, ella finalmente dice, pero en las actividades de preparación de alimentos o lavado de ropa, con paga desigual y bajas remuneraciones y además expuestas a distintos tipos de violencia de género. Entonces, las mujeres de alguna forma, y de nuevo con lo que decíamos inicialmente, sobre todo María Cristina, de no vernos como, bueno, las pobres víctimas de esta situación, las mujeres también se han articulado como voces de resistencia frente al avance de este tipo de modelo económico que impacta negativamente a las comunidades y sobre todo a la vida cotidiana en donde ellas son parte fundamental de la reproducción de la vida. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo y después los vamos a ir viendo con las próximas sesiones donde María Cristina y Macarena den cuenta de trabajos empíricos relacionados con esto. Entonces, el concepto de género, y aquí, bueno, después de la vuelta del activismo, de las reflexiones de activistas y académicas, y al mismo tiempo reflexiones políticas que se han dado en torno a los hitos y las olas del movimiento feminista, pero profundizamos un poquito más en lo que pasó en Latinoamérica, el concepto de género viene siendo 100% una herramienta, y también podemos decirlo, concepto feminista, lo decimos de las dos formas, porque ninguno es restrictivo. Bueno, se dice que el feminista puede ser
en el ámbito más político un poco más de avanzada, sin embargo, no me restringo a ocupar ninguno de los dos, y en el campo de la investigación, ¿verdad? Y del trabajo que uno hace en terreno, esto puede permitir, o al menos eh, lo que genera es correr los límites de la historia o buscar renovar los conceptos más bien tradicionales de todas las disciplinas académicas, entonces genera quiebres epistemológicos en la sociología, en la geografía, en la historia, en la antropología, y siguen ocurriendo esos quiebres a medida que uno va posicionando nuevos conceptos que aparecen de las mismas historias de las mujeres y de la misma co-creación de la investigación. Entonces, es solo aportar nuevos puntos de vista, y eso va a generar un mm, mm, finalmente mayor justicia social en la medida que esos puntos de vista puedan ser visibilizados y al mismo tiempo incorporados a las decisiones políticas relevantes que estamos experimentando casi cotidianamente. Entonces, profundizando en el concepto de género, finalmente podemos ir reconociendo la diversidad a partir de los contactos culturales y materiales que se van teniendo y ampliando las fronteras para las mismas mujeres, en la participación, en la educación, en el trabajo remunerado incluso, o en las políticas que se toman en torno a eso. Y por cierto, el aporte disciplinar, porque las disciplinas en sí mismas y las que ustedes participan o los trabajos que realizan, va a ser siempre un aporte incorporar esta perspectiva al quehacer, ¿ya? No solamente en la disciplina, sino en los trabajos y los quehaceres que podemos hacer diariamente. Incorporar esta perspectiva nos va a permitir mayor justicia social, mayor igualdad, mayores derechos y, por supuesto, seguir reivindicando lo que todavía falta, porque hay muchas cosas en Chile, lamentablemente, todavía estamos en un proceso de mejora de las políticas sociales en materia de igualdad y feminismo. No tenemos todavía una ley integral de violencia de género, a diferencia de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México. Todavía hay una disparidad importante en los salarios, todavía se vive discriminación y violencia. Hay un montón de situaciones que aún falta sensibilizar, aún falta comprender, conocer, y también falta incluir dentro de las prioridades de la política pública. Una cuestión interesante que ha surgido en los últimos años, a propósito también de las cosas estructurales, tiene que ver con la discusión sobre la reproducción social, o más bien este ámbito productivo y reproductivo que desarrollan las mujeres a lo largo de sus vidas. Y yo creo que esto lo que ha permitido es poner en discusión el peso del trabajo doméstico y de cuidado, una cuestión que ha estado eh, más visibilizada, yo creo, en los últimos años, pero históricamente no reconocida. Entonces, la medida que el feminismo, las teorías feministas han permitido dar voz a las mujeres, también se ha logrado identificar la ausencia o al menos la omisión del trabajo doméstico y de cuidado, siendo que este es el motor de la reproducción de la vida, ¿verdad? Y sobre todo en contextos de crisis hídrica, donde las mujeres desarrollan en gran medida el trabajo doméstico y de cuidado, cuando no existe el acceso a agua, lo que sucede es un mayor esfuerzo por generar espacios o por desarrollar el trabajo doméstico de cuidado. Va a aumentar, siempre va a aumentar. Entonces, los estudios sobre la división sexual del trabajo, sobre la reproducción social, han permitido de alguna forma visibilizar aún más lo que pasa en la esfera doméstica y dotar de valor también a esa sinnúmero de actividades que suceden en dicha esfera. Y aquí ya me atrevería a decir que podría ir cerrando con esta idea, que yo lo decía anteriormente, nosotros tenemos una vocación por los estudios territoriales. Los estudios territoriales y la geografía han permitido de alguna manera identificar la experiencia diferenciada de hombres y mujeres de acuerdo a las condiciones socioespaciales en las que se habitan, y hay una línea
muy interesante y que por eso quería mostrársela, porque creo que nos apasiona a todas las que estamos acá, que tiene que ver con la geografía política feminista o la geografía feminista, que busca generar a partir del espacio habitado una lectura integral sobre la experiencia de las mujeres. En este caso, reconocer las experiencias sociales, económicas y políticas que se experimentan en un lugar en particular. Y por eso también esta discusión, o al menos los hitos del movimiento feminista, se dan de forma diferenciada de acuerdo al lugar donde nosotros estamos habitando, ¿verdad? Y por eso las feministas del norte, las feministas del sur. Y aquí a una escala más local no va a ser lo mismo, eh, no va a ser la misma experiencia de las mujeres del sur austral, que las mujeres del norte del país, que las mujeres del centro, que las mujeres de la costa, que las mujeres del interior. Esas particularidades también van a dotar de mayores herramientas y mayores elementos para la discusión política y social. En este caso, por ejemplo, yo investigo a las mujeres rurales, las mujeres trabajadoras de la agroindustria y cómo finalmente ellas desarrollan sus prácticas de cuidado en estos sectores. Entonces, el seguir recogiendo la experiencia espacial de las mujeres tiene que ser una premisa, no solamente para dotar de contenido a una línea teórica, ¿verdad? Sino que dotar de contenido una experiencia, o más bien visibilizar aquella experiencia situada de las mujeres que sin duda, a partir del contexto socioespacial en el que se esté habitando, va a ser diferente, ¿ya? Entonces, hay un elemento de género, pero también hay un elemento espacial. Y de nuevo volvemos a la interseccionalidad, porque no va a ser lo mismo, bueno, una mujer blanca en un sector acomodado, y puedo ir cruzando distintas variables, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva interseccional también nos da luces y mayores elementos de la discusión cuando hablamos de una situación de crisis hídrica. No va a ser lo mismo una mujer, las mujeres con las que trabajamos en la región de O'Higgins, en el secano costero, que suerte se nutren o se alimentan de agua en la medida que hay aguas lluvias, entonces los pozos a estas alturas están muy secos, eh, las napas subterráneas prácticamente ya no tienen agua y sus cosechas, sus huertos ya no pueden seguirse reproduciendo. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Bueno, es necesario saber lo que pasa y cuál es la solución también. ¿Son los camiones aljibes la solución frente a lo que está pasando? También son otras preguntas que pudiésemos ir resolviendo y respondiendo a partir de la experiencia de las propias mujeres. Ahora voy a cerrar con el último hito de la lucha de las mujeres, o al menos el que experimentamos nosotras, que fue, se dice que es la tercera o la cuarta ola, no hay claridad sobre la denominación, porque algunos dicen, bueno, que como no comenzamos la primera ola junto a las francesas, entonces estamos como una ola desfasada, no importa. Dejémoslo como la cuarta ola. Nosotros, nuestra generación ha experimentado la cuarta ola del movimiento feminista a partir de lo que ocurrió en mayo del 2018 en Chile, donde una multitud enorme de mujeres salió a las calles eh, para erradicar la violencia sexual que se estaba experimentando en los centros educativos de educación superior, en las escuelas, incluso para indicar otros tipos de violencia que se estaban experimentando. Ese hito cambió de alguna forma, o al menos reconoció de que no era un problema resuelto, que las mujeres sí estábamos experimentando violencia de distinto tipo en estos espacios educativos donde la naturaleza del espacio es la educación, es la generación de conocimiento, pero sin embargo estaban ocurriendo estas situaciones de forma sostenida, ¿verdad? Y que no podíamos, perdón, ya, como, ya. Disculpen chiquillas, chiquillos, que estoy en la universidad, entonces me van a cerrar la sala. Ya, gracias. Ya. ¿Cuánto tiempo te da, ¿Qué hora Pati? es? ¿Cuánto tiempo te queda? No, 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 me dijeron unos minutos más, pero no se preocupen, no, si ya habíamos conversado. Ya.
Ya. Entonces, lo que le estaba diciendo es que finalmente nosotros tenía sentido hablar de las olas del movimiento feminista porque nosotros también habíamos sido parte de las mismas olas. Entonces, eso es lo interesante del recorrido histórico, porque nuestras vidas también cambiaron a partir de ese hito feminista, ¿verdad? Fue un antes y un después, no solamente para la política universitaria, sino que nosotras experimentamos en carne propia la masividad del movimiento, la exigencia frente a una demanda concreta, y ahí afloraron otro tipo de demanda, educación sexual integral, una ley integral de violencia de género, eh, la igualdad de sueldo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, etcétera. Y eso fue, me imagino, impactante para todas las que estamos aquí presentes y que por eso tampoco hay que dejar de lado el como contextualizarnos nosotras mismas dentro de esta línea de tiempo feminista, ¿verdad? Que me imagino que muchos de ustedes recordarán el hito y puede aflorar un montón de sentimientos, pero decirles que fuimos parte de ese momento histórico y que a partir también de estos hitos, o al menos de estas sesiones, de estos encuentros, seguimos haciendo historia, que es en el fondo el motor fundamental de lo que nos mantiene aquí para seguir trabajando y co-creando y co-construyendo conocimiento. Así que con eso voy a terminar para dar espacio al comentario, inquietudes, preguntas, ya que ya me están cerrando la sala. ¿Alguna reacción? Pueden poner las reacciones, los monitos, si les pareció bien, si les hizo sentido. Ay, Carolina tiene la manita. Eso. Sí, yo porque bueno, también soy docente y sé que estos momentos son como complejos cuando uno da la palabra y suena cri cri. Pero bueno, en primer lugar agradecer esta posibilidad que nos da la Universidad Socioambiental, y agradecer también el aporte que nos haces, Patricia, porque la verdad mi formación es del derecho. Y mi formación es derecho ambiental, derecho de agua, finalmente. Entonces, claro, el interés es de saber cómo calza esto, porque claro, algo me suena del cambio climático y que la vulneración más hacia las mujeres, pero es súper necesario, creo yo. Yo no tengo formación en feminismo jurídico. Sé que en la universidad también hay unos cursos que siempre he intentado incorporarme, pero no he podido por tema de tiempo. Pero a mí me ilustra una pincelada lo que nos has comentado el día de hoy respecto tanto del avance de la evolución histórica, de los feminismos en general, y lo que sí, o sea, como un comentario solamente eso de que uno ve que la experiencia del feminismo es situado. Entonces, para mí esto es algo relativamente nuevo, porque justo mi pareja, él hizo un curso de feminismo jurídico, que es de las universidades en Barcelona, no sé, de la Autónoma de Barcelona. Entonces, claro, entonces siempre se incorporó esta palabra situado, que es la investigación se hace de forma situada. Y todos estos conceptos son nuevos para mí, la verdad, y es como esta curiosidad de saber para poder integrarlo a mis conocimientos. Y en ese sentido también he leído algunas cosas, Yanira Zúñiga, y me llama así la atención de que uno hace un análisis también situado desde el lugar donde nos encontramos. Entonces mencionas algunas autoras latinoamericanas, y si vamos a una escala incluso más local, como señalabas tú, hay que ver qué pasa con las personas del sur austral, del sur, del centro de Chile. Pero no obstante aquello, creo yo, y esta es como una postura, que finalmente, efectivamente, yo creo que es necesario hacer estas distinciones, pero sin nunca perder el objetivo principal, que es efectivamente no nos vayamos a dividir por un ideal que es común, tanto al norte global como al sur global, y tal vez en ese sentido, tal vez vuelvo a ser un poco más conservadora en los términos feministas, porque la idea es no perder el espacio que se ha ganado por las luchas, ya sea aquellas que estuvieron en la primera ola. Es decir, yo tampoco desecharía eso, que
somos también parte de la primera ola, aunque no haya ocurrido en Chile o en la localidad donde estoy, pero el esfuerzo de muchas mujeres sí dio lugar después a lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Entonces esto es como, y que me ha sonado que hay ahí como algunas disidencias respecto a esto. Así que muchas gracias. Gracias, Carolina. ¿Algún otro comentario o opinión? Denise. Hola, hola a todas. Eh, eh, sí, por ahí estaba comentando por el chat que el concepto de interseccionalidad muchas veces se cree que nace del activismo, pero muchas nociones nacen desde el activismo. Eh, un manifiesto feminista negro es el primero que nos empieza a hablar sobre interseccionalidad porque las feministas negras de la época mencionaban una triple identidad en su opresión. Era una opresión de clase, una opresión racial y a la vez también una opresión de género. Entonces fueron las primeras que se aproximaron ahí y después, claro, llega la Kimberly con la academia y finalmente estampa el concepto de interseccionalidad. Pero eso como modo de dato freak, que a veces es interesante saber que muchos conceptos se aproximan desde el activismo. Muchas veces hacemos conceptos cuando hacemos activismo. Eh, Muy interesante también, bueno, el curso me interesó, yo también tengo una formación jurídica, soy abogada y también una formación feminista. En particular, la crisis hídrica es súper interesante desde el punto de vista como de lo que es reproductor y productor, dado que el rol de género se impregna en la crisis hídrica y le genera mayor vulnerabilidad a la mujer. Ahí es donde nace la interseccionalidad también en los pueblos originarios. Hay una triple identidad con mujeres de pueblo originario, también de clase. Em, y bueno, también hay algo que me gustaría señalar, que en Chile, bueno, y en general en la mayoría de los países donde hay crisis hídrica, bueno, todo el mundo a estas alturas, ocurre el tema de que muchos de los delitos que incumben la esfera sexual de la mujer, como son las violaciones o los abusos sexuales, se generan en momentos donde la mujer está como guardiana del agua. Entonces es mucho más vulnerable la mujer en su esfera sexual solamente por ser esta guardiana del agua que no le ocurre a los hombres. Entonces ahí también ocurre eso con el tema de la mujer y el agua. Es un tema que me encantaría conocer mucho de parte de ustedes, porque bueno, entiendo que ustedes son las expertas ahí en este tema, entonces estoy muy emocionada respecto al curso. Eso, muchas gracias. Gracias, Denise. ¿Algún otro comentario, pregunta, impresión? Ya para ir cerrando. Margarita. Sí, Hola, hola, tengo una duda respecto a la corriente Abya Yala. Hola, ¿me escuchan? sí, perfecto. Ok. No me quedó claro, ¿era como una crítica dentro del mismo feminismo? ¿O entendí mal? No, lo respondo al tiro. No, es simplemente como la caracterización del feminismo latinoamericano que hace una crítica al feminismo del norte o al feminismo blanco, como así lo señala Silvia Rivera Cusicanqui, tratando de dotar alguna identidad latinoamericana dentro del posicionamiento feminista. Entonces se escucha como una crítica, principalmente por las autoras que pusimos ahí, por las activistas, pero finalmente lo que intenta es que, claro, dar visibilidad a esta identidad latinoamericana y cómo se caracteriza el feminismo desde acá. Y tiene más que críticas, también tiene contenido sobre la misma experiencia de las mujeres en el continente. Ah, ya me queda claro. Gracias. Súper. Bueno, yo aprovecho también de comentar lo que decía Carolina, Denise, que bueno, gracias por también y a Margarita por la intervención, las preguntas. Yo, Carolina, concuerdo completamente contigo de que más que yo también soy del posicionamiento más clásico.
de que todo es una red de colaboración y pensar lo que ha sido útil y también lo que tampoco hace tanto sentido a propósito de nuestra realidad territorial, no desde el rechazo, sino que más bien de la oportunidad. A mí también me pasa que muchas veces discutimos en torno a nuestros distintos posicionamientos. Sí, algunas feministas han sido bien impositivas y tal vez ahí surgen las críticas más agudas en torno a, bueno, que mi realidad es la que todas debiésemos vivir. Pasa mucho también con la crítica a las mujeres musulmanas que se tapan la cabeza, ¿verdad? Y que otras mujeres dicen, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, en realidad tenemos que dejar que ellas también expresen y si es que lo mantienen y si es que quieren transformarlo, que sea una iniciativa de las mismas compañeras y no una imposición, ¿verdad? Entonces en eso están los puntos más críticos. Y por eso es interesante la perspectiva interseccional y al mismo tiempo, Denise, claro que estos conceptos surgen del activismo, por eso es interesante abordarlos desde los hitos del movimiento feminista y claro, son abordados y como que se posicionan académicamente, sin embargo, la esencia surge en el activismo, por eso es indisociable la mirada, a pesar de que una muchas veces se posiciona en lo que dijo la académica, bueno, que con mucho esfuerzo también logra llegar a ese espacio, pero representando a muchas mujeres detrás. Y sí, y nosotros también tenemos un poco la misión de seguir co-creando conceptos, que en el fondo eso también ayudaría a de alguna forma dar mayor profundidad a las situaciones que se está experimentando actualmente, sobre todo por lo que nos convoca, que es la crítica. Y bueno, aquí Pamela dice que Gabriela Mistral también fue una feminista interseccional, disidente, diaguita, naturalista. Sin duda, no me cabe ninguna duda. Así que no sé si hay algún otro comentario o damos paso, tal vez, María Cristina, a anunciar lo que va a suceder la próxima sesión. Sí, yo creo que había harto de lo que conversaste. Bueno, esto no es al azar, pero igual como una piensa como más vínculos, ¿no? Más hilos entre las sesiones. Entonces, eh, también comentar que son muy interesantes sus comentarios también, ¿no? Como el tema del activismo en la academia, ¿no? Cómo surgen conceptos desde el activismo, pasan a la academia, allí se profundizan, se pueden institucionalizar, transformarse en leyes, a veces apropiarse, ¿no? Como de manera muy negativa, pero igual pensando que estamos del lado bueno de la historia, de la ciencia, de la lucha, no sé. Eh, eh, Aquí intentando hacer lo mejor que podemos entre los dos, no los dos mundos, pero esta es nuestra acción más general. La próxima semana vamos a ver como dije al inicio, vamos a ver cómo se construye la crisis hídrica en Chile. Es una mirada bastante crítica que va mucho más allá del cambio climático, de la sequía y la falta de las lluvias, sino que vamos a ver factores económicos, sociales y políticos que conducen a esta crisis. Vamos a ver de manera también muy crítica las soluciones que se han dado por parte del Estado chileno, de todos los gobiernos que han pasado, y con mucho énfasis en el agua potable, porque allí también es donde, bueno, principalmente donde más hemos investigado, pero también donde también se puede ver el rol de género o la interseccionalidad de hecho, ¿no? Pero me gustaría dejar la palabra a Carolina, que tiene una pregunta, o levantó su mano. Sí, yo tengo una pregunta, perdonen que no tengo cámara. Ahora me conecté con el celular, ahí tengo cámara. Ya, lo que pasa es que me voy a presentar porque no puedo salir de la idea de la territorialidad, como los feminismos desde la geografía. Yo soy Carolina desde San Felipe, de la provincia del Valle de Aconcagua. Y en general, bueno, yo estudié trabajo social en Santiago y Te muteaste, Carolina. Te perdimos, no te escuchamos. ahí sí, Ah, ahí sí, ya. No sé en qué parte quedé, pero bueno, lo que quiero decir es que no dejaba de venirse a mi mente durante toda la presentación como
los liderazgos feministas en esta tercera o cuarta ola, pero desde la territorialidad de la escasez hídrica, la crisis que, por ejemplo, tenemos en esta provincia, en este lugar, y mujeres, y quiero llevar al plano porque siempre hablamos desde la academia, de las teorías sociopolíticas o socioambientales, y lo que pasa acá que es, es una experiencia muy como espiritual casi, es un quiebre así como una declaración como de principios valóricos y sentimentales y una unión como con el territorio que tiene que ver con las aguas, me refiero porque también participo, por ejemplo, en una agrupación cultural que son los bailes chinos, y este baile solo este baile tiene mujeres, y desde ahí surge como todo un liderazgo o como un relato que tiene que ver como la mujer como guardiana del agua. No sé, hay un par de chicas que hacen un movimiento que son dos principales lideresas en Vecinos en Movimiento también, en Campos de Ahumada también, son solo mujeres y muy encarnado como desde su rol político, pero además de la existencia en simbiosis biológica de su género. Es algo como que tiene otro, o sea, esa dimensión no me dejaba de resonar en la medida que íbamos revisando como todo o los acercamientos más académicos, por así decirlo, como que siento que es una lucha tan intrínseca como desde la supervivencia, enfrentar el patriarcado como la mujer, pero ya como con rabia de poder mantenerse como a que no se agote la vida desde la misma fuente. También lo digo porque estoy en un proyecto que ha tomado como los mitos, por ejemplo, la princesa Loronco, entonces empiezan a aparecer como todo eso, como esas significancias o esas representaciones que también siento que son lo que más se vive o se palpa en cada una de estas experiencias que he podido, eh, no sé, con las que me he podido relacionar hasta ahora. Ese es como el cruce que me hizo a partir de esta primera clase. Eso quería decir. Súper interesante que además nos cuentes la experiencia de allá. Yo creo que eso finalmente es lo que dota de contenido lo que estamos tratando de transmitir. La experiencia situada de las mujeres que hoy día están liderando o resisten frente a la crisis hídrica y pensar en que, claro, estamos aquí conversando de esto, pero el in situ, la experiencia, o sea, es súper dura. Y parte de eso igual lo vamos a ver en la tercera sesión con Guardianas del Agua, con el libro que escribe Macarena Salinas y, y Isaura Becker. Isaura Becker, perdón. Y ellas lo que hacen es como prácticamente reconocer toda esa transgresión en el cuerpo. Bueno, ahí dejo a la Maca para que lo haga, pero finalmente eso es lo que da, esa experiencia es lo que da en el fondo cuerpo a lo que estamos intentando hacer. Y es súper duro también porque lo estamos haciendo desde una vereda, probablemente de nuevo con las contradicciones o con las tensiones, que estamos acá en la región metropolitana, en Santiago viviendo, yo abro mi llave y sale sin ningún problema. Y es muy difícil tratar de transmitir esa situación que ellas experimentan. Sin embargo, como que el trabajo de nuevo conjunto es lo que en el fondo también nos moviliza. Sí, yo, bueno, quería agregar, aprovechando que salió el libro, y bueno, por los comentarios de ustedes, como decía Denise, Carolina, o sea, parece que el tema de Guardianas del Agua hace sentido, así que íbamos a explorar un poquito más qué pasó en distintos territorios de nuestro país, cómo nos afecta en diferentes dimensiones, pero qué bueno que ya se esté dando este análisis. Nosotras con esta primera clase, claro, pretendíamos hacer una primera aproximación desde los feminismos, la interseccionalidad,
Luego con María Cristina vamos a seguir viendo cuáles son las soluciones que se están dando en este contexto de crisis hídrica, ¿cierto? Al final esas soluciones para quién y vamos como cuestionándonos un poquito para que en el fondo avancemos entre todas, todos y todes, ¿cierto? Para que finalmente en la tercera clase vamos a entregar algunos más datos de cómo afectan a distintas escalas esta crisis hídrica, en la escala doméstica con esta experiencia de Guardianas del Agua que les contaba, pero también no solo en eso, sino que qué pasa en otros contextos, como en la toma de decisiones. Parece ser que las mujeres tienen una alta participación cuando vemos que estamos en un contexto de crisis, quiénes van a gestionar, quiénes van a tratar de solucionar por sus familias, por sus comunidades, pero parece que la toma de decisiones pasa algo muy al revés, ¿cierto? Así que ahí vamos a estar conversando más de esos temas y qué bueno que ya haya generado estas reflexiones. Recordarles que para nosotras este espacio es muy importante, aprendemos mucho. No solo a nosotras vamos a estar ahí contándole un poquito del trabajo que hemos estado haciendo, es muy relevante las opiniones, lo que ustedes tengan que contarnos, su experiencia. Así que eso, recordarles que este espacio es de todos, así que eso, yo muy contenta con esta primera clase. No sé si queda alguna otra consulta. Nosotras nos gustaría cerrar ahí con una fotito para, como estamos comenzando, si les parece bien, quizás prender sus cámaras unos segundos o si no con lo que podamos. Se agradece mucho las reacciones también. De verdad estamos muy contentas de este espacio. Queríamos participar hace tiempo ya en la uso socioambiental y lo concretamos, así que estamos muy contentas. Y gracias por quienes han podido prender la camarita. Ya, parece que estamos. Ah, no, ahí se sumó Julieta, súper. Ah, la Nico. Tatiana, bien, Valentina, gracias. Genial. Súper. ¿Vamos? Sí. Voy a contar. Gracias, Giovanni. Vamos, 1, 2, 3. Ya, súper. Ahí tomamos alguna. Ahí estamos. Genial, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo link. Así que bueno, espero que sigamos compartiendo y reflexionando sobre esta temática. Ya, un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por el curso. Bueno, yo veo que están súper organizadas, entonces ahí no quise agregar unas palabras finales, pero queda, ¿no es cierto?, la plataforma para que puedan subir la presentación. Ahí vamos a enviar el link o si es que lo tienen. Y también va a ser subida la grabación de la clase. Deberíamos subir alguna cosita en el paddle con Maca. La Maca podría subir las guardianas del agua y yo un Eso. artículo para la próxima semana. Y eso. Ya. No, gracias a ustedes, también muy organizado todo, fue muy fácil para nosotras Sí. hacer no. eso. Súper buena la clase y ahí cómo abordar la interseccionalidad con los territorios estoy expectante, así que muchas Genial, gracias. sí, sí. Que estén muy bien. Que estén Buenas muy noches. bien. Chao, Buenas noches. gracias. Descansen. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.